soy Mayra Colunga, nutrióloga de Club Correcaminos, y el día de hoy abordaremos el tema de porciones de frutas y verduras. Como se podrá haber visto en el bloque anterior, existe una diferencia abismal entre el contenido de azúcar entre frutas y verduras. Es por ello que es más probable que tengamos excesos en el consumo de frutas que en el de verduras. ¿Por qué? Pues porque una de las características de las frutas es su sabor dulce, lo cual puede ser muy útil para utilizarlo en recetas de repostería, mermeladas. Entonces lo hacen una mejor opción para la realización de postres y pues el sabor resulta mucho más agradable. Entonces, en breve, podemos concluir que aunque es importante cuidar las porciones tanto de frutas como de verduras, al realizar una comparación hay que tener un cuidado en especial en las frutas. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues aquí tenemos una báscula de alimentos en la cual vamos a pesar 100 gramos de espinaca, que es una verdura, y vamos a observar a cuánto equivalen 100 gramos visualmente. Aquí está, ya lo aprendimos. Y ahora vamos a observar a cuánto corresponden 100 gramos de espinaca. Aquí podemos ver que ya van 26 gramos. (26) 46 gramos apenas y tenemos ya casi un plato muy lleno. 63 gramos apenas. De hecho ya casi no cabe en nuestro plato. 87 gramos. 98 gramos. Hasta ahí la vamos a dejar porque yo creo que ya se desbordaría nuestro plato. Y bueno, ¿qué finalidad tuvo esto? Vemos que es mucha cantidad. Entonces, realmente cuando realizamos una ensalada o cuando realizamos un omelette con vegetales, ¿cuánto estamos utilizando? No utilizamos toda esta cantidad. De hecho, yo creo que utilizamos una quinta parte, y es mucho una quinta parte. Entonces, ¿a qué concluimos? A que difícilmente vamos a excedernos de las verduras. Así como las espinacas, existen otros vegetales como la lechuga, la selga, que van a ser totalmente bajas en contenido de calorías. Entonces, por ello, el día de hoy vamos a abordar más lo que son las porciones de frutas y vamos a dejar estas un poquito a un lado, aunque también son muy importantes tomarlas en cuenta. Y bueno, pues ya conociendo que es importante cuidar las porciones de ambas, también es importante tomar en cuenta que entre las mismas frutas existen diferencias en cuanto a contenido de azúcar. Entonces, podemos deducir que unas tienen más que otras. Pongamos un ejemplo, si tuviéramos una pieza de plátano o unas fresas. En nutrición, una porción de fruta de parte del plátano es media pieza, que equivale aproximadamente a 50 gramos. Y una porción de fresas es aproximadamente 17 piezas, que serían aproximadamente así de nuestras manos, o una taza como estas. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? A que el plátano es una fruta muy alta en vitaminas y minerales que van a servir para nuestro cuerpo. Es muy fácil excedernos porque en muy poca cantidad, como no son media pieza, podemos encontrar la misma energía que más cantidad de fresas. Entonces hay que tomar en cuenta este dato para poder ver cuál sería una mejor opción. Por ejemplo, para la realización de un licuado, realmente pongámonos a pensar, ¿cuánto plátano utilizamos para realizar un licuado? No utilizamos media pieza, a veces utilizamos una pieza u una y media. Entonces tenemos que cuidar las porciones. En caso de que optemos por esa fruta, fue un ejemplo, pero en caso de que optemos por esa fruta, utilizar media pieza o utilizar otra fruta que en mayor cantidad nos aporte los mismos nutrimentos. Y bueno, pues todas las frutas y verduras son diferentes, entonces todas pueden ser medidas por medios diferentes, como por ejemplo en tazas medidoras como las siguientes,
Existen otro tipo de tazas que es, por ejemplo, un vaso transparente que ya tiene las medidas desde 1 hasta 1/4, pero también existen estas otras que vienen de manera individual, cuánto es una taza entera, 3/4 de taza, 2/3 de taza, hasta 1/4. También podemos optar como medida la báscula, que nos va a dar en gramos el resultado de la medición de algún alimento. La verdad es un medio muy exacto y es el más recomendable al momento de querer obtener buenos hábitos alimenticios. Y pues otra manera muy sencilla es el simple hecho de las piezas, pero ser conscientes de la cantidad real de las piezas, porque por ejemplo, desafortunadamente muchos alimentos han sido alterados desde el momento que se siembran, entonces nos dan como resultado quizá el mismo alimento de una manera expresado de una manera más bonita, más brillante, más grande, y pues esto no es garantía de que sea lo mejor. Entonces por eso hay que ser bien conscientes de las porciones y el tamaño ideal que deben de tener cada una de estas piezas. Aquí me gustó traer este ejemplo porque en esta pieza es la más acercada a la realidad, porque una porción de manzana roja equivale a 104 gramos y esta me tomé la tarea de pesarla y pesaba 147. Entonces es lo más acercado a la realidad. En cuanto a tamaños podemos ver también esta, que también es una manzana del mismo tipo, pero mucho más grande. Y pues seamos realistas. Cuando un profesionista de nutrición nos dice consumamos una pieza de fruta al día, yo creo que lo más conveniente para nosotros sería tomar esta, porque nos va a llenar más, porque es más grande. Sin embargo, ya al momento de contabilizar cuánto estamos consumiendo al día, podemos llegar a estar comiendo hasta el doble o triple, ya con los excesos que nos provocan estos tipos de elecciones. Y bueno, en caso de que no se cuente con unidades de medidas como la báscula, o que sea muy complicado utilizar las piezas o no tener a la mano tazas medidoras, también podemos optar por utilizar el vaso de la licuadora. La mayoría, si no es que todos los vasos de licuadoras tienen marcadas las unidades de medida por onzas o por tazas o por mililitros. Entonces quizá al momento de realizar un licuado o un batido o un smoothie, fácilmente podemos observar hasta dónde llega una taza de agua, una taza de leche, o a lo mejor no usarlo como tal el vaso de la licuadora, pero sí utilizarlo para medir las porciones y ser utilizadas en otras diferentes recetas. Y bueno, para comenzar un estilo de vida más saludable, lo ideal siempre va a ser pesar los alimentos. Esta es la clave. Porque a lo mejor al principio resulta ser una tarea muy tediosa el tener que pesar los alimentos para cada tiempo de comida, para el desayuno, para la comida y para la cena. Sin embargo, es algo que va a hacer la diferencia, ya que con el paso del tiempo visualmente vamos a memorizar esa porción y va a llegar un punto en que ya no sea necesario pesar todo exactamente, sino que incluso podamos tener un plato como este y decir, bueno, cuando el plato se ve más o menos así, son 100 gramos. Y así de cualquier tipo de alimento, de cualquier tipo de fruta, de cualquier tipo de verdura. Y eso a largo plazo nos va a garantizar un estado de salud seguro. ¿Por qué? Porque estaremos cuidando las porciones de los alimentos. Y bueno, pues con la práctica todo resultará más fácil en la organización de la ingesta de frutas y verduras. Y bueno, como última recomendación, como guía general se toma en cuenta que al día consumamos de 2 a 3 porciones de fruta, y esto también lo podemos medir con el puño de nuestra mano. Podemos decir que una porción de fruta equivale quizá a un puño, o podemos tomar 2 puños y con esto darnos una idea de cuánta fruta consumir al día. Puede ser de 1 a 2 por regla general, tomando en cuenta la problemática en la que se encuentra nuestro país de sobrepeso y obesidad. En cuanto a las verduras, por su bajo contenido de calorías, podemos consumirlas de manera más libre, llegando hasta 4 o 5 porciones al día, es decir, 4 o 5 puños como los de sus manos.
Y bueno, pues de mi parte es todo y espero que les haya sido muy útil esta presentación y que lo practiquen en sus casas, con su familia, que le cuenten a sus amigos, a sus padres y que comiencen a tener estilos de vida más saludables. Porque somos más que un equipo de fútbol, quédate en casa.